Muy queridos hijos, en este bellísimo evangelio tomado de San Lucas, del capítulo 6, versículos del 12 al 19, nos narra cómo después de un día que el Señor se pasó toda la noche orando, platicando con su papá, baja del monte y al bajar reúne a sus discípulos, que eran algunos, y de entre los discípulos, él, Jesucristo, se escoge a 12. Y se los escoge con nombre propio. Lucas tiene la gentileza de darnos el nombre de cada uno de ellos, incluso haciendo ver, porque el Evangelio está escrito algunos años después de la creación de la Iglesia, no es una crónica del día. Padre, ¿y cómo lo sabe? Porque nos dice que está el Iscariote, que va a ser el traidor, por lo tanto está escrito no en el momento que ocurre esto, 3 años antes de la traición, sino algunos años después. Y de estas 12 personas concretas depende nuestra fe, del testimonio de ellos. En el credo, cuando decimos creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica, es que el testimonio de estos apóstoles es la base de nuestra fe. Padre, ¿qué está diciendo? Si la base de la fe es la Sagrada Escritura, eso es ideología. Padre, ¿qué está diciendo? Incluso leyendo precisamente a Lucas escribe su evangelio y nos lo dedica a nosotros, que somos los teófilos, los queridos por Dios. Teos, Dios, filos, queridos, los queridos por Dios, para que veamos la firmeza de la fe que hemos recibido. Y Lucas tiene la delicadeza de decirnos que después de haberlo investigado diligentemente todo, ha puesto en orden las cosas que sucedieron para que veamos la firmeza de la fe que hemos recibido. La fe brota de la predicación de la Iglesia y la fe la transmite la Iglesia y la transmite oficialmente en el sacramento del bautismo. Los niños son bautizados en la fe de sus papás. Por eso los papás y los padrinos, la Iglesia sabe que es una tarea muy difícil, les advierte y les pregunta que si están claros que al bautizar al niño se obliga a educarlo para que el niño o la niña aprenda a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y como la tarea es muy difícil, la Iglesia pone unos ayudantes a los papás, que son los padrinos, las madrinas, en la tarea de enseñar al niño, a la niña, a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Es decir, el amor de verdad. Tarea dificilísima y tarea que no termina nunca. Incluso desde el cielo, María Santísima nos sigue acompañando como Madre nuestra, y desde luego la acción de Jesucristo a través de su Espíritu para que aprendamos a amar. Y cuando a lo largo de nuestra existencia tenemos la tentación a buscar otras corrientes, otras líneas, lo que decía Pablo en la bellísima primera lectura, que son ideologías. Déjenme leer literalmente Pablo a los Colosenses: que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Tantas cosas. Mantenernos en el amor, en el fundamento de nuestra propia existencia y de nuestra consistencia como individuos, y cuanto más hoy reflexionamos como familia y como familia de familia.
Y de estas 12 personas, sabemos que falló una y fue sustituida por Matías, y que fue agregado, al final, él dice, como aborto, como excepción, Pablo. Depende nuestra fe del testimonio que ellos nos dan. Por lo tanto, la Iglesia tiene que regresar constantemente a este testimonio que fue, valga la redundancia, que primero fue oral, que una parte se puso por escrito, me voy a repetir, como decía Lucas, como dice Lucas al inicio de su Evangelio, para que veamos la firmeza de la fe que hemos recibido, no para que adquiramos la fe y mucho menos para que pongamos en cuestión esta fe, esta predicación que recibimos y que mantiene la Iglesia en lo que literal y técnicamente se llama la tradición, es decir, la entrega del testimonio de los apóstoles. Padre, y entonces, vuelvo y me repito, hay mucha ideología, mucho razonamiento humano que intenta pervertir el mensaje de Jesucristo y en algunos casos envenenarlo, contaminarlo. Por eso no es de extrañar que Pablo en esta carta a los Colosenses, capítulo 2, versos del 6 al 15, nos recuerde que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús cuando llegamos a la conciencia, todas las veces que hemos hecho la renovación de las renuncias y las promesas de nuestro bautismo, las hicimos este domingo al inicio de la semana de oración por Nicaragua. Pero además Pablo nos pone de relieve que no somos nosotros los que escogimos a Jesucristo, fue Él el que nos escogió. Más aún tendríamos que decir, yo recuerdo ahorita, claro, el quito de mis hermanos está de cumpleaños, ¿la cumpleañera vino o no vino? Pues antes de que se creara el cielo, el mundo, vos, mi hermano, todos nosotros, existíamos en la mente de Dios. Y el primer llamamiento que nos hizo Dios a nosotros es del no ser al ser, a la existencia. Y lo hizo en el momento en que a Él le pareció oportuno, no en el cálculo de tu papi y de tu mami. Pudo haber influido. Tu papi y tu mami fueron la mediación necesaria para la transmisión de tu existencia, pero independientemente de su conciencia, de sus planes, de sus deseos, el Señor es el que te regaló la existencia. No sé si has hablado con tu papi y con tu mami, si te esperaban, si no te esperaban, ¿qué pasó cuando se dio cuenta tu mami que estabas embarazada? O cuando alguien le dijo a tu mami, cuidado, no estés embarazada por los síntomas que presentas. Porque no es cierto, por tantas mentiras que se dicen por ahí, que la mujer sepa exactamente, o que el varón sepa exactamente cuándo ha embarazado una mujer. Normalmente, y lo voy a repetir una vez más, no me lo crean por cura, pregúntenle a los médicos. Pregunten a la experiencia de las mujeres que han quedado embarazadas. Normalmente, la mujer comienza a sospechar cuando se retrasa la menstruación, la regla. Y no todas las mujeres son tan exactas de que cada 28 días hay alguna variación. Comienza a sospechar y deja pasar algunos días. Y entonces es cuando se hace la prueba. Pero cuando se hace la prueba, ya el niño lleva por lo menos 3 semanas de gestación, un mes, ya el corazón está formado y está latiendo. Padre, pero es que a mí me dijeron que quien te lo haya dicho te engañó. Y esto que te digo es de ciencia, no es de fe.
Pero la ciencia y la fe se ayudan mutuamente. Yo le puedo decir a la ciencia por qué se produjo, cuál fue la causa eficiente, que la ciencia me explique los procesos, los pasos y con la fotografía, incluso la cinta uterina, tenemos en testimonio gráfico, físico, todo lo que ocurre. Desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, incluso desde que el espermatozoide se acerca al óvulo. Está en película, lo podemos ver, lo que físicamente no es visible y que hace falta incluso para verlo microscopía. Padre, ¿qué está diciendo? Pues desde hace mucho tiempo. Pero quien nos regala la vida es Dios, y nos la da porque nos ama y nos pone en una familia, porque nadie nace por accidente. ¿Crees que por accidente? Olvídate que por accidente. Si dependiera del papá y de la mamá, cada vez que el papá y la mamá tienen relación íntima, habría un embarazo, y sabemos que eso no se da. Lo sabemos. Y si no, pregúntenle a una mamá, pregúntenle a un papá. Lo sabemos. Se produce el embarazo cuando en el plan de Dios está. Por lo tanto, todas las mentiras de los anticonceptivos y todas las majaderías. Y si no, habría que recurrir a la historia científica de todas las cosas que es que yo usaba y me falló, es que yo hice y me falló. El único que no falla es Dios. No cuando lo queremos instrumentalizar, eso es magia, sino cuando nos ponemos en sus manos para hacer lo que Él desea. Padre, pero en el caso de una violación, como que si toda mujer violada necesariamente tiene que quedar embarazada. Y déjenme decir, el Día de la Familia, déjenmelo decirlo con todas las palabras. El 95% de las violaciones a las mujeres ocurre dentro del matrimonio y con el legítimo esposo. Vale, ¿eso qué significa? La constatación real. Y no hablo de las violaciones a los varones, que también se dan. Reitero, el origen de la vida es Dios, nos ama, y porque nos ama, nos regala la existencia para compartir con nosotros el amor. Y en el plan de Dios, esta transmisión de la vida, según su plan, es en una familia estable, bien formada, bendecida por el sacramento del matrimonio. Es decir, fundada en el amor, donde se intenta vivir el amor. Y por lo tanto, cuando se intenta vivir el amor y al mismo tiempo se va creciendo en el amor, entonces es cuando se puede educar en el amor. Padre, pero yo conozco casos, sí. El Señor sabe compensar las deficiencias de los seres humanos. Aquello que decimos tantas veces, que Dios siempre escribe recto sobre las líneas torcidas que somos las personas. ¿Y quién no tuvo papá o no tuvo mamá? Y el papel de papá, mamá lo hizo el abuelito, el tío, el padrino, la abuelita, la tía. Sustituye, pero no estaba en el plan original de Dios. Padre, pero es que cuando pasa ahí hay un mal de origen, sí hay un mal de origen. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, es ponerse en las manos del Señor, colaborando con su gracia, para poder vencer todos los males, incluso los que acarreamos en nuestra propia historia. Y déjense de mandanga y de mentiras. Padre, es que yo estoy traumatizado porque yo fui un niño no deseado. Trauma literalmente significa golpe. Yo le pregunto, ¿y cuántas veces de cipote te caíste, te rajaste la cabeza o te hiciste un chichote?
Un niño normal se cae un montón de veces y se hace un montón de chichotes y se hace un montón de cortaduras. Normal. ¿Y de cuál de ellos nos duele ahorita? Algunos incluso nos han dejado cicatrices. ¿De cuál de ellos nos duele ahorita? Fueron golpes, trauma físico. No, padre, es que ya me curé, ok. Pues lo otro hay que sacarlo para que salga todo lo que hay dentro y dejarte curar por el amor infinito de Dios, que siempre va acompañado y siempre va mediado de un ser humano o de un grupo de seres humanos. Padre, ¿qué está diciendo? Pues la verdad. Padre, la verdad. Sobre esto, hoy, sobre todo en la familia, quisiera insistir en lo que nos dice Pablo: que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. La familia, como la quiso Dios desde el inicio, y es el propio Jesucristo el que nos dice en el Evangelio, cuando le pusieron una de las trampas, la familia es un solo varón con una sola mujer, que se aman, se comprometen, se juran amor hasta que la muerte los separe. Y desde que nació la Iglesia, bendecidos, como no, por un sacramento que ayuda y fortalece el amor, sacramento del matrimonio. Padre, ¿y dónde lo dijo? Cuando le preguntaron que si era lícito de él, y le dijeron que por qué Abraham, le dijo que con los anteriores por dureza del corazón, pero que desde el inicio nunca fue así. Y cuando le preguntaron que si era lícito divorciarse por cualquier razón, un solo varón, una sola mujer, que se aman, y porque se aman quieren correr la aventura de seguirse amando y formar una familia. Y es dentro de este matrimonio, según el plan de Dios, donde tendrían que venir los hijos. Padre, ¿y qué pasa cuando, ya desde el inicio nos dice el capítulo 3 del libro del Génesis, que por desobediencia desviamos el plan de Dios? Relatado en una historia muy bonita que le llamamos Adán y Eva, aunque el texto original habla de la mujer y de su esposo. Si volvemos a leer el texto, palabra por palabra, Eva va a resultar como una consecuencia, el nombre como una consecuencia del pecado, no antes. Y Adán es el nombre genérico que significa tomado de la tierra, fruto de la tierra, derivado de la tierra. ¿Qué más se le dice de mentira a las personas hoy y que atenta contra la familia? Nos dicen que con nuestro cuerpo podemos hacer lo que nos ronque la gana. Como no hay nada totalmente malo en el mundo, hay una gama enorme de grises. Entre los errores de los años 80 hay una verdad que habría que mantenerla. Los años 80 se insistió mucho en Nicaragua en la no decapitalización de las empresas y cómo el dueño no podía hacer con ellas lo que le roncara la gana, y hacía muy bien. Pues bien, por este mismo razonamiento marxista totalmente materialista, resulta que la única, la sublime, insustituible fábrica para fabricar niños, esa sí puede descapitalizarse y puede hacer con ella lo que le ronque la gana. No, señor, tiene función social. Y no solo la mujer, por su matriz y todo lo que permite la gestación, sino el varón. Padre, ¿qué está diciendo usted que exagera? Volvamos a los razonamientos chocantes, pero evidente, que alguien se vaya a una finca donde tienen ganado de raza, lo mismo sea
de vaca, que de caballo, de cualquier cosa, y vayan a decirle, pobrecito ese mental que está solo, aquí le traigo unas vaquitas para que se desahogue. Y si no lo saben, sépanlo, que un toro no lo dejan servir a una vaca sin alimentarlo, sin vitaminarlo, y no dejan que sea mucho, no sea que se le dañe. Padre, usted exagera, porque es que eso, porque los ricos y porque cuesta. Váyanse a cualquier comarca de León y vean quién tiene el dueño de un chanchito macho, a ver si le dejan hacer al chanchito macho lo que sea, y si le llevan la chanchita, le va a cobrar el servicio o le va a pedir algo y le va a decir que no se lo vayan a agotar porque quiere conservarlo. Padre, ¿qué está diciendo? Y los chanchos sabemos que sirven nada más para hacer una catamar. Si eso es a nivel zoológico, no digamos ya cuando vamos a una universidad y a un proceso de selección de raza, de la que sea, cómo llevan el cuido no solo de las hembras, sino del macho. Y hasta el que tiene la perrita más de la calle, dice, pobrecita, hay que dejarle que le pase la primera luna porque todavía no ha crecido. ¿O no es cierto? ¿Y cuántos, déjenme decir, cuántos no cierran la puerta porque el perrito o la perrita no ha regresado? Sin embargo, si es el niño o la niña, que vea lo que hace. Y esto es prostituir, corromper el sentido incluso de la familia. Padre, es que es más fácil dominar. Con los seres humanos no hablamos de dominación, sino hablamos del querer y saber educar en el amor y en la responsabilidad. Padre, es que no me gusta que haga, y quién te dice que los otros tienen que hacer tu gusto y tu capricho. ¿Quién te? Y se nos sale el tirano, el dictador que llevamos dentro tantas veces, y después nos quejamos cuando lo vemos plasmado en estructuras o políticas, o sociales, o económicas, incluso religiosas. Y se nos sale. Padre, ¿y entonces qué hacer? Que nadie los engañe. Padre, es que viera que hace algunos años, y no muy científico, hablando de los animales, se hablaba de la impregnación materna y se decía que una hembrita que había tenido relaciones, hablo de animales, no hablo de personas, que había tenido relaciones con alguien, un macho que no era de su raza, ya se echaba de perder, incluso las quitaban de los criaderos, de perros, de animales de raza. ¿Y por qué a una niña que está en el cumbre de la creación le dicen mentira? ¿Y por qué a un chavalo que está en la cumbre de la creación le dicen mentira? En la práctica, por desgracia, seguimos cuidando mejor a los animales que a los propios hijos, y esto debe cambiar. Y esto requiere una transformación desde la raíz. Padre, es que yo no lo quería, y comienzan todas las cosas. ¿Y cuántas veces vienen mujeres ya mayorcitas y me dicen, padre, es que mi error fue, le digo, y hay que decirle, acá te cuento, tu error fue comenzar a vivir como marido y mujer sin la bendición del sacramento del matrimonio. Es el error inicial. ¿Se puede? Sí, se puede arreglar. ¿Y cuántas veces, por querer hacer lo que nos rompe la gana y por creer que somos el centro del mundo, y no lo somos, el centro del universo es Jesucristo, todo tiene que ser referente a Él, y la verdad es referente a Jesucristo, que es la verdad, el camino y la vida? Nadie va al Padre, nadie se realiza si no es a través de Él. Otra cosa es que seamos o no conscientes de que nos estamos realizando a través de Él.
como nuestros hermanos protestantes que no se dan cuenta de que se salvan por la acción de la Iglesia Católica. La Iglesia solo hay una. Que no lo saben independientemente que las realidades son, independientemente de la conciencia que se tenga de ellas, y recuerden que este es un pensamiento muy marxista, como que es de Carlos Marx, tercera tesis contra Feuerbach, aunque Marx se lo copia de antes, y claro, se lo copia de la Iglesia. El punto exclusivamente científico, no me lo crean, vayan a estudiar las tesis de Marx contra Feuerbach, la tercera. Independientemente de la conciencia que se tenga, independientemente de lo que yo piense y yo crea, las realidades son, y el origen de toda realidad es precisamente Dios, y en la persona de Jesucristo Dios nos ha querido dar a conocer toda la verdad referente a la salvación. Y seguimos de majadero teniendo el manual de funciones, de andar buscando para qué sirven las cosas, o negando que el que nos fabricó, el que nos creó, a lo mejor está equivocado y nosotros sí lo vamos a saber. Cuando nos quebramos los dientes y llegue el momento del arrepentimiento, voy a decir con San Agustín, tarde te amé, hermosura temprana, tarde. Pero por lo menos se dio cuenta y por lo menos corrigió. ¿Qué más habría que decir? La familia solo se puede basar en el amor. Y el amor no es solo el sentimiento. Y el amor no solo es estar de sonrisal, con la risa. La vida tiene su sufrimiento, tiene sus momentos difíciles, y en la familia solo el amor puede permitir superarlo y crecer en el amor. Pero hay que decir que hay personas que se han incapacitado para amar. Hay que decirlo con todas las palabras. Podrían regenerarse, sí podrían regenerarse, pero eso es difícil. Se han incapacitado. Lo mismo que hay personas que se han incapacitado para formar familia. Totalmente incapaces. Por lo tanto, tendremos que pensar desde el momento de la falencia si la otra persona es capaz de formar familia. Y no solo si es capaz. Padre, ¿qué está diciendo? Pues una explicitación de lo que dijo el Papa Francisco a su regreso de la Jornada Mundial de la Juventud. En el avión, cuando le preguntaron que si iba a permitir el divorcio, no sé cuántas cosas, que son doctrinas humanas de las que advierte Pablo, y el Papa Francisco lo que dijo que el drama es que hay una serie de matrimonios que se están celebrando que son totalmente nulos. Que el problema es que cuando llegan los novios, más aún cuando llegan los papás, piensan que el cura los quiere atormentar y molestar cuando uno hace algunas preguntas para ver si se puede o no se puede celebrar, si hay materia para celebrar sacramento. A fuerza de alargarme, déjenme decir un consejo. Ayer celebrábamos a los jóvenes y a los niños. ¿Quién pervirtió la mente de una chavala para pensar que si un chavalo no le cumple a Dios, a ella sí le va a cumplir? ¿Y quién engañó al chavalo para llegar a pensar que si una chavala ni siquiera le es fiel a Dios, le va a ser fiel a él? Padre, ¿qué dice? Que persona que no se esfuerza por ser fiel a Dios, ¿cómo le va a ser fiel a otra persona? Si no se esfuerza en entrar en la comunidad de las comunidades, la iglesia, ¿cómo va a pensar que va a formar familia? Es que por el amor que quiere va a dejar de ser vago. No, mijito. Eso se demuestra antes.
Es que por el amor que quiere va a dejar la droga, que la deje 3 años de verdad y a ver si realmente se convirtió. Es que porque me quiere va a dejar de ser borracho. Es que la violencia la va porque eso se ve antes. Se ve antes. Y hay que verlo. No solo si tiene reales o no tiene reales, si tiene buena posición o no tiene posición, eso hay que verlo antes, y para eso es la calencia, no para adelantarse al matrimonio. Padre, ¿y yo qué hago? Si algunos matrimonios son totalmente nulos. Nulos, no que se declare la nulidad. Está nula, déjenme explicar para los que se hacen los asombrados, como lo que aprendimos de muy chavalito. Yo lo aprendí a los 6 años, cuando me preparaban para la primera comunión. Cuando uno se va a confesar, tiene que decir todos los pecados mortales de los que uno se acuerda, desde luego. Si uno no dice un pecado mortal, se lo calla, porque le da pena, porque le da miedo, por lo que sea. No te vale la absolución y cometes un pecado más grande. Cuando vos vas al matrimonio y te reservas algo que debería de saberse, Padre, si yo le dije, de los 10 pecados que tenía, yo le dije 9, solo me quedé 1. Peor aún, cuando llegan, Padre, de esto es lo que me quiero confesar, espérate un momentito. No es payasada y no es calmate de conciencia. O te confesás de todo lo malo, o no estés jugando ni con vos ni con el cura. No te sirve. Dices, cuando vas al médico te sentís mal y el médico te dice, ve, déjenme poner una caricatura. Ve, te voy a dar esto para que te quite los dolores y te voy a dar esto para que te tengas un poquito de fuerza. Y el tumor canceral, eso lo vamos a ver después. Sería engañarte. Sería engañarte. O vas al dentista, ve, te voy a dar esto para que no te duela. Y esa carie que tenés, que es la que te provoca todo eso, la vamos a ver después. Sería engañarte. Padre, y entonces el amor es absolutista. No es que te voy a querer de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, o de las 6 de la tarde a las 7 de la mañana y después voy a ser libre. El amor. Padre, ¿y qué? Pablo, con su genialidad, saben que era además doctor en Sagrada Escritura, doctor de la ley. En la primera carta a los Corintios, si no mal recuerdo el capítulo 14, tiene un himno bellísimo, el himno al amor. El amor todo lo cree, el amor todo lo recuerda. Y si aunque entregara y no tengo amor, no me sirve de nada. Por amor de Dios, el amor tiene que estar en el inicio y en el final. Si alguien perdió el amor, si alguien ha enfermado su amor, si alguien se ha incapacitado para el amor, saber que la fuente de todo amor es el propio Dios. Porque la esencia misma del ser Dios es amor, lo dice Juan. Regresar, si lo ha perdido, si se ha enfermado el amor, regresar a la fuente de todo amor, al amor de los amores, para que me vuelva a construir desde dentro. Padre, pero eso, de nuevo me refiero a la primera lectura, por el bautismo morimos a una forma de vivir y renacimos a otra forma. Y lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. No es imposible para el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.